Digamos que fue de preocupación por lo que se le venía encima, pero al mismo tiempo estaba muy decidida a trabajar en eso porque era algo que le preocupaba desde siempre. Es decir, no era solo una cosa que aparecía de nuevo. Es decir, ella era uno de los temas que había tratado ya anteriormente cuando estuvo en la Fiscalía General, cuando estuvo destinada en los distintos sitios como Gerona y Valladolid, en fin. Es decir, es algo que a ella le preocupaba. Lo único que en ese momento, digamos, estaba en interrogantes era que la decisión que el gobierno tendría para facilitar y dar los medios necesarios para ponerlo en marcha. Y funcionó bien eso también. Sí, pero digamos que la ley ya daba bastantes, digamos, líneas por donde había que seguir. Entonces eso era importante. Y después era, primero, crear, porque también era la creación, es decir, fiscal de sala era una creación nueva. Había muy pocos fiscales de sala anteriormente, ahora ya han crecido un poquito más, pero esa era una creación nueva también. Yo creo que las fiscalías especializadas no había tantas como a lo mejor ahora es algo más común, pues de delitos económicos, de anticorrupción, de delitos informáticos. En aquel momento era algo relativamente novedoso y también para ella, porque tenía que unir pues, todos sus conocimientos jurídicos a la calidad técnica que siempre había tenido a la hora de actuar como fiscal, con un puesto ahora que requería de la gestión de pues, todo un grupo humano y una infraestructura especializada para luchar contra la violencia de género. Entonces yo creo que ella sintió pues, mucho orgullo, no sé cómo decirlo, sensación de relevancia, de que te han encomendado con algo que es muy necesario y muy importante, pero a la vez no, un sentido como de responsabilidad, bueno, esto es algo muy grande también y las dudas, supongo, normales al principio, y estaré a la altura para, no tanto en lo técnico jurídico, sino el dirigir y gestionar todo este cuerpo nuevo. No, personal no había un cambio. Es decir, la casa era una cosa donde ella estaba, era su recinto, digamos, privado y eso, y después la actuación exterior era otra cosa totalmente distinta. En eso no, lo que sí había, pues era más trabajo y todo eso. Pero bueno, ya había tenido también algunas cosas anteriormente con mucho trabajo, porque por ejemplo ella fue la fiscal de sala en el Tribunal Supremo para el caso Banesto. Del caso Banesto, de Conde. De Mario Conde. De Mario Conde. Entonces, y eso sí que fue unos días de trabajo muy duros, ¿no? Aquí, bueno, pues también el trabajo era duro, pero era también una parte, digamos, para ella novedosa y por lo tanto donde podía desarrollar toda su iniciativa. Yo sí que he notado a lo mejor más carga de trabajo también por toda esa labor más institucional o más de gestión administrativa que tenía que hacer y que antes era, hombre, oye, era fiscal de sala del Tribunal Supremo, era fiscal del Tribunal Supremo, lo cual es muy importante y requiere unos conocimientos técnicos y una carga de trabajo muy amplia, pero puramente técnica. Ahora eres la cabeza visible de una nueva área. Tienes tú que gestionar a fiscales especializados por toda España. Entonces creo que eso sí que obviamente supuso una carga de trabajo adicional. Esa pasión. A ellos no, a mí sí. Es decir, yo también por mi, digamos, profesión periodística, pues yo estaba muy interesado en todo lo que ella hacía, ¿no? Y por lo tanto, conmigo sí teníamos más conversaciones en ese aspecto, pero eran de eso, de ella y yo, nunca ellos, porque ellos eran muy pequeños todavía. Sí, éramos jóvenes. Nosotros lo que sí, o al menos yo lo que identificaba, era lo que le afectaban todos los casos. Cada vez que había una noticia, cada vez que ella conocía, antes de que explotara una noticia de algún caso, cómo lo sufría, o sea, cómo le afectaba, de decir, joder, o sea, que se haya vuelto a producir esto y además, oye, las circunstancias que rodean a muchos de estos crímenes, que son especialmente duras, entonces yo sí vivía el cómo le afectaba. Mi madre vivía todo con mucha pasión y era, pues bueno, o sea, esto le afectaba especialmente. Sí, ella decía una cosa, dice, los pobres niños son protagonistas un día, que todo el mundo les de eso, pero después todo el mundo se olvida de ellos y la primera que se olvidaba es la ley, que nos los declaró. Ella luchó mucho para que esos niños fueran considerados víctimas de la violencia de género y eso no ocurrió hasta que murió. El mismo año que murió, en 2015, el Congreso aprobó una ley, es decir, en una ley donde había varios temas que se trataban. Uno de ellos era
que los huérfanos de la violencia de género eran víctimas de la violencia de género. Por lo tanto, eran considerados como víctimas y tenían la ventaja de ser víctimas. También le preocupaban las visitas, ¿no?, de estos niños y niñas a sus padres maltratadores. Muchísimo, porque eso era una cosa que ella estaba totalmente en contra, porque hay algo que yo aprendí de ella y que lo he repetido muchas veces después cuando decidimos entre mis hijos y yo el crear el fondo de becas, que es que un maltratador nunca es un buen padre. Entonces ella eso lo tenía muy claro y alguna vez se producía una visita de esas o montaba un número, pero en los medios además era para que todo eso Y bueno, pues poco a poco se ha conseguido que eso vaya desapareciendo, pero todavía no ha desaparecido del todo. Hablamos que empatizó mucho con los huérfanos, le preocupaban. ¿Cómo surgió la idea de estas becas? Pues justamente por eso, cuando ella murió pensamos en que, bueno, no se podía desaparecer así sin más, es decir, ella había trabajado mucho por eso y le preocupaba mucho a los huérfanos. Entonces yo pensé varias cosas, miramos varios asuntos, estudiamos maneras, pensamos en crear una fundación, pero al final... Sí, yo creo al final, papá, que era como un colectivo que le preocupaba especialmente. En los últimos años de su vida, ¿no? Ella siempre hablaba de las víctimas olvidadas, las víctimas invisibles de la violencia de género. Yo creo que tú, con muy buen tino, pensaste que era el colectivo que mejor encajaba para un poco homenajear la memoria de nuestra madre. El proceso fue, bueno, no fue demasiado lento porque a finales del 2015, me parece que fue, ya lo pusimos en marcha. La presentación fue en febrero del 16. Del 16, pero ya es que es aprovechando que es cuando hubiera cumplido ella años, el 19 de febrero es cuando se hizo la presentación. Hicimos la presentación en la Fiscalía General. Y la cuestión era si hacías una fundación o todo eso, pero es que la ley de fundación te exige una serie de cosas que son muchos gastos. Entonces, sí, por recomendación de un amigo que era Alfredo Pérez Rubalcaba, me dijo, mira Joaquín, con la crisis se han ido más de 5.000 fundaciones a la nada. Así que lo mejor es que busques en una fundación ya, poner un fondo o algo así, que de unas becas, y entonces esa fue la fórmula. Y encontramos en Fundación Mujeres, que además ya Soledad la conocía y era muy amiga de Marisa Soleto, que era la directora de la fundación. Entonces, bueno, pues todo, digamos, salió un poco a pedir de boca. Bueno, o sea, originariamente o la primera línea de actuación que tenía el fondo era simplemente la concesión de becas para apoyo al estudio, refuerzo educativo o apoyo psicológico en beneficio de personas huérfanas de la violencia de género. Entonces, bueno, nosotros al final lo que hacemos es, desde el principio intentamos establecer contacto con las áreas de intervención social de ayuntamientos, comunidades autónomas. Digamos que la primera línea que va a estar en contacto con estas familias, con estas víctimas de la violencia de género, para que nos conocieran y les invitaran un poco a solicitar nuestra ayuda, la petición de la beca. Entonces, luego lo que tenemos es un procedimiento para ver que se cumplen los determinados requisitos en cuanto a efectiva condición de víctima de la violencia de género, que el destino de las becas sea efectivamente el apoyo educativo, el apoyo psicológico o el refuerzo en los estudios, y luego tramitamos directamente con las familias y estos acompañamientos, y estos equipos de intervención la solicitud. La Secretaría Técnica del Fondo es quien hace toda esta primera labor y lo que le va es una propuesta de concesión a un órgano colegiado del Fondo, que es el que decide, que es el Comité de Selección, y así se conceden. Entonces, en la actualidad, las becas son por un importe de 2.200 euros y es con la posibilidad de concesión hasta en 4 ocasiones, una concesión inicial y 3 renovaciones que extraordinariamente pueden ampliarse, pues sobre todo en las etapas finales de estudios de los beneficiarios. Yo creo que la labor primordial es facilitarles la continuación de sus estudios y que no se vea un poco truncada su formación, pues por la situación tan dramática que viven después del asesinato de sus madres. Sí, que lo conseguimos a todas las familias y todo eso. Además tenemos, desde hace 2 años, tenemos una reunión anual con las familias. Entonces, todo eso está, digamos, muy vinculado y de manera muy personal, aparte de que no es solo las becas, sino que también es ayudar a las familias, a veces en los
Digamos lo que, tienen que por hacer. eso, la primera línea de actuación surgió con la idea era conceder las becas como medio para apoyar y ayudar a estas familias. Entonces, a raíz de la concesión de las becas, lo que vimos es que generábamos una relación de muchísima confianza con las familias. Entonces, identificamos que una línea de actuación muy importante y que sobre todo iba a ser muy útil para las familias era hacer como una especie de, además de un acompañamiento continuado, una especie de punto de encuentro para las familias. Sobre todo, la problemática que identificábamos a la que se había enfrentado algunas familias, poder ponerla en conocimiento de otras, para que en el momento en que se encontraran con estos problemas que se suscitan después de los crímenes, que estuvieran un poquito mejor preparados en términos de información, de conocimiento de lo que iban a afrontar. Entonces nosotros siempre lo decimos, que es, o sea, al final lo que nos hemos encontrado, y por lo que estamos tremendamente agradecidos, por la generosidad de las familias, que ha decidido abrirse a nosotros, compartir todas las situaciones dramáticas que se han encontrado como un medio para que las que vengan por detrás, pues eso que decías, se encuentren en una situación un poquito más preparada para afrontarlo también. Entonces, en la actualidad acompañamos o trabajamos recurrentemente con 71 familias que están a cargo de 119 personas huérfanas de la violencia de género, que digamos que son hasta la fecha las personas que se han beneficiado de nuestras becas. En el primer encuentro que tuvimos de familias fue muy sorprendente porque, claro, no se conocían las familias, ni se conocían los huérfanos tampoco. Entonces, la noche de llegada pues fue así todo como muy, a ver qué pasa, a ver qué eso. A la mañana siguiente ya todos estaban mezclados, ya era una maravilla. Y recuerdo un niño que de repente estaba yo con, no sé si con alguien de su familia, y vino y me dijo: es la primera vez que no he tenido que decir que a mi madre la mató un coche. Claro, porque los demás habían vivido lo mismo. Han establecido entre ellos conexión. Sí, un vínculo muy fuerte. Tienen grupos de WhatsApp y de todo eso y se comunican continuamente. Es muy sanador. Sí, Claro, sí. es que es pero muy que importante. Uno de los problemas de estos niños es que se ocultan, lo mismo que las familias. Se ocultan. Sí, El sí. estigma es para ellos. Hay una parte muy importante de estigma. O sea, Nunca eres el hijo de la víctima, eres el hijo del asesino. O sea, sí, nos hemos encontrado casos, justo, y que el importe de la beca era para facilitar los gastos asociados a cambio del centro de estudios, porque, oye, pues bueno, al final los niños pues, oye, son un poco, sabemos cómo son, y el San Benito, digamos, que les ponen es como los hijos del asesino. Sí, porque sobre todo, es decir, no es solo los niños, y ya cuando hay un problema que tenemos y que tratamos de solucionar, pero no hay manera de conseguirlo, que es que a partir de los 18 años ya no son víctimas. Pero oiga, pero eso, seré huérfano toda la vida. Bueno, pues no. Es decir, a partir de los 18 años, como que la administración ya te deja y a tomar viento. Si estás, por ejemplo, en una residencia allí, te echan a la calle al cumplir los 18 años. Sí, eso es una problemática que no es solo de los huérfanos de violencia de género, sino en general de los menores tutelados, que cuando cumplen 18 años, pues en la mayoría de los casos, se van a la calle. los entes administrativos de las comunidades autónomas dejan un poco ya dejan esa tutela, precisamente. Entonces, en el caso de los huérfanos, lo que sí que es cierto es que el instrumento jurídico que les reconoce la condición de víctima, que es la Ley 4/2004, se refiere específicamente a los menores. Entonces, una vez han cumplido la mayoría de edad, es cierto que jurídicamente y estrictamente no serían a efectos de la ley víctimas de la violencia de género. Y lo que no hay son herramientas o instrumentos administrativos que reconozcan la condición y luego que permitan acreditarla. También esto pues lo vemos mucho con los huérfanos de la violencia de género, tienen derecho a bonificaciones o a exenciones de tasas universitarias, pero depende de cada universidad cómo se acredita la condición de víctima. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos también planteados, porque a veces te exigen que lleves hasta el proceso judicial. Sí, la sentencia, con todo lo duro que es para un huérfano, decir, yo es que al final a un funcionario en una universidad no quiero entregarle donde están diciendo cómo mi padre mató a mi madre, hace un análisis técnico de si había ensañamientos, y entonces, bueno. Sí, hay muchas familias y muchos niños de repente que se acercan a nosotros preguntándonos por ella. Sí, pues sí, ha sido desde el principio una cosa muy
muy familiar para ellos, digamos, el llevar el nombre, las becas, pues eso les ha llevado a la curiosidad de conocerla y todo eso. Muy apasionada, yo creo que mi madre Sí. todo lo vivía con muchísima pasión. Entonces sí, eso se notaba cuando entraba en una sala y tenía que defender algún argumento. Eso se notaba no mucho. tuviese que defender, simplemente su entrada, es decir, era eso. Yo recuerdo algunos compañeros que de repente, bueno, pues cuando, poco después de casarnos y eso, me decía, joder, lo que te has llevado. Dice, si es que entraba en Barcelona cuando venía de Gerona, que había una reunión, entraba en la sala y todo el mundo se quedaba paralizado. Y no había hablado todavía. Es decir, era eso, era toda una personalidad en todos los aspectos. O sea, yo con muchísimo orgullo. O sea, en un momento tan terrible y tan dramático, porque la muerte de mi madre fue totalmente inesperada, fue como un rayo de luz o el poder experimentar a la vez de tanto dolor y tristeza algo muy positivo, que era como que de verdad no era consciente de la importancia que tenía mi madre o la labor que había tenido mi madre. Entonces, para mí fue sin duda algo muy positivo el darme cuenta de pues esa fuerza que tenía y cómo todo el mundo la identificaba en ella. La verdad es que la muerte fue tremenda, sobre todo por inesperada, pero al mismo tiempo yo pensé, dije, es la mejor manera de morir. Es decir, dejas muy jodidos a los que se quedan, pero no sufres, no pasa nada. Y ella fue un día por la mañana, que además después de levantar desayunamos y dijo, está mi chico, porque él entonces estaba en Londres. Estaba viviendo fuera y pues eso, casualidades de la vida también, de que pues porque murió creo que el fin de semana, el Día de la Madre. Pero yo pues tenía un vuelo que coger y dije, pues mira, el Día de la Madre que le va a hacer ilusión a mi madre. Y dentro también del drama, afortunadamente, pues lo viví aquí. Y pude estar con ella, pasar el día anterior, ir a cenar con ella, estar gastando bromas con ella, porque era muy bromista. Y luego, pues bueno, es estar cuando falleció y no tener que recibir una llamada desde Londres, que hubiera sido mucho más duro. No, que fue una mujer que luchó desde siempre por la igualdad. Ese es un aspecto muy importante también en su vida, porque yo recuerdo que cuando nos conocimos al poco tiempo y empezamos a hablar ya de cosas así, digamos, más profundas, estaba muy preocupada por eso, por la falta de igualdad que había entonces. Es que a veces cuentas unas cosas que es que la gente de hoy dice, ¿cómo es posible eso? Soledad era fiscal, tenía ya el título de fiscal, fue destinada a Gerona, su primer destino, y su padre tuvo que acompañarla para abrir una cuenta en el banco, porque entonces las mujeres no podían abrir cuentas. Es alucinante, es decir, en ese momento puede pedir, digamos, no sé si se había quitado ya la pena de muerte en ese momento, pero puede pedir una pena muy grande para una persona, pero no puede abrir una cuenta. Es decir, ese era este país lo que había. Era como era este país. Entonces, claro, si has vivido eso, dices, hay que ponerlo todo patas arriba y que todos seamos iguales. No tiene sentido. Entonces, la igualdad para ella era algo muy importante.